Bienvenidos a esta unidad del módulo de lenguaje de marcas donde vamos a ver el uso del software Modelio que utilizaremos para realizar nuestros modelos en el lenguaje unificado de modelado UML. La primera vez que arranquéis el software Modelio veréis que tarda bastante en iniciarse debido a que construye lo que es la base de datos interna del software, pero a partir de ahí veréis que no tarda tanto. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando iniciamos el Modelio es crear un proyecto que va a ser donde agruparemos todo lo relativo a un mismo desarrollo software. Nosotros no vamos a realizar desarrollos, pero sí que podemos agrupar todos nuestros ejercicios en un proyecto que sea ejercicios de clase, por ejemplo. El Modelio construye lo que es el repositorio interno para poder empezar a trabajar. Y una vez esté construido ese repositorio interno, pues podemos empezar a trabajar. Bien, una vez tenemos creado lo que es el proyecto, abrimos ese proyecto y ya podemos empezar a diagramar. Para crear un diagrama, simplemente botón derecho sobre el paquete que pone ejercicios y que le decimos que queremos crear un diagrama. En este caso, aquí tenemos todos los posibles diagramas que podemos crear en UML. Vamos a crear un diagrama de clases para el primer ejercicio que tenemos en la lista de ejercicios. Bien, vemos que nos aparece la zona para realizar el diagrama y todos los elementos que podemos incluir en el mismo. Bien, el enunciado nos dice que un banco quiere crear una aplicación para la gestión de clientes de los que necesita conocer nombre, DNI, dirección y edad. Es decir, necesitamos conocer estos datos de esta entidad. Por tanto, hemos de crear una clase. Esa clase, haciendo doble clic, podemos editar sus propiedades, le ponemos el nombre y dentro de esa clase tenemos que incluir la información que necesitamos conocer de la misma. Eso lo hacemos seleccionando atributos, doble clic, indicando el nombre del atributo. En este caso es el nombre del cliente, que es un string, es decir, una cadena de caracteres, y es visible para todo el mundo. Hacemos lo mismo con el resto de datos. Por último, incluimos el atributo edad. El atributo edad, como todos sabréis porque lo hemos visto en la parte teórica, no es un atributo estático, sino que es un atributo dinámico, va cambiando. Por tanto, a la hora de modelarlo en Modelio tenemos dos maneras, es decir, lo podemos crear como una operación o lo podemos crear como un atributo derivado. Es decir, podemos indicar aquí que la edad es un valor entero. Para poner entero simplemente ponemos las dos primeras letras y damos a control espacio. Ya podemos seleccionar, ¿de acuerdo? Y hemos de indicar que esto es un atributo derivado, es decir, que es un atributo que se calcula a partir de otro. Vemos que Modelio nos marca este atributo como atributo derivado. Obviamente tendríamos que incluir aquí también el atributo a partir del cual se calcula. Y ese atributo sería de tipo fecha o date. Bien, una cosa que nos quedaría por hacer sería cambiar el
modo en que se puede acceder al atributo fecha de nacimiento, ya que este atributo no va a ser el que se va a utilizar realmente para acceder a los datos, sino que en su lugar se va a utilizar el atributo edad. Por tanto, este atributo debería estar oculto a aquellas clases que no sean herederas o que no hereden del cliente. Con lo cual deberíamos indicar que la visibilidad del atributo es o bien protegida si queremos que la vean las clases descendientes o bien privada. En este caso vamos a dejar el atributo como protegido. Bien, ya tendríamos nuestra primera clase. Bien, si continuamos leyendo el enunciado, vemos que los clientes pueden abrir cuentas en el banco, que están identificadas por un número único y de las que se puede consultar el saldo, además de poder realizar aportaciones y reintegros. Es decir, necesitaremos una nueva clase, que será la clase cuenta. Esa clase cuenta tiene que tener un atributo que será el número de cuenta. Podemos ponerlo como una cadena, ya que no es un número realmente. Y tiene que tener otro atributo que será el saldo de la cuenta. Bien, y aparte de esos dos atributos, que son datos estáticos, se nos indica que se pueden hacer un par de operaciones sobre esa cuenta, que son las aportaciones y los reintegros. Las operaciones las tenemos aquí y se añaden como métodos. Una de las operaciones sería la aportación. A la hora de realizar una aportación, yo siempre he de indicar cuánto dinero aporto, es decir, toda operación puede tener lo que denominamos parámetros, es decir, valores que necesitan para realizar la operación. Esos parámetros se añaden desde aquí. Aquí indicamos el nombre del parámetro, en este caso sería la cantidad, y el tipo del parámetro, que sería de tipo real. Por último, también habría que indicar si el parámetro es un parámetro de entrada, es un parámetro de salida o de entrada a salida. En este caso, el parámetro es únicamente de entrada. Bien, esa sería la operación aportación. Tendríamos que incluir una operación adicional, que es el reintegro. Y que, igual que la aportación, tiene un parámetro que es la cantidad que se reintegra. Y también es un parámetro de entrada. Bien, seguimos leyendo el enunciado. Vemos que las cuentas tienen movimientos y de los que necesitamos saber la cantidad que tiene ese movimiento y la fecha en que se produce. Bien, pues crearíamos una nueva clase. Sería la clase movimiento de cuenta. Esa clase tendría un atributo indicando el importe. Sería un importe positivo en el caso de que sea una aportación, un importe negativo en el caso de que fuera un reintegro. Y tendría otro atributo que sería la fecha. Bien, por último, el enunciado nos dice que hay que conocer la información de sucursales. Las sucursales se identifican por un número y tenemos que conocer también dirección y teléfono. Es decir, tendríamos que tener una última clase, que sería la clase sucursales. Vienen identificadas por un número.
y hemos dicho que tenemos que saber también dirección y teléfono. El teléfono, aunque pueda parecer lo contrario, no es un número porque no vamos a hacer operaciones matemáticas con él, no vamos a sacar medias de teléfonos, ni mínimos ni máximos, sino que es un tipo cadena. Bien, ya tenemos nuestras 4 clases. Este sería el primer paso en cualquier diseño de diagrama de clases, y una vez realizado este paso, lo que tenemos que encontrar es cómo se relacionan esas clases entre sí, utilizando algún tipo de mecanismo de asociación de los que hemos visto en la teoría. Una cosa muy importante es que en un diagrama de clases, salvo casos extremadamente raros, no nos puede nunca quedar una clase sin relacionar con otra. Bien, vamos a empezar por la primera clase, la clase de clientes. Los clientes hemos visto que pueden tener cuentas y que esas cuentas son dependientes sí o sí del cliente. Es decir, una cuenta no puede existir si no existe el cliente. Porque si no tenemos cliente, no podemos saber a quién reclamarle saldos negativos, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que es el tiempo de vida de la cuenta está asociado al tiempo de vida del cliente. Por tanto, el tipo de relación que existe entre el cliente y la cuenta sería una composición. Composición entre cliente y cuenta. Bien, un cliente puede tener 0 o más cuentas, tenemos que cambiar esa cardinalidad, 0 o asterisco, pero una cuenta siempre tiene que ser de un cliente. Bien, lo mismo nos tiene que pasar con los movimientos. Los movimientos tienen que estar asociados a alguna cuenta sí o sí, y en el momento en que eliminamos la cuenta, eliminamos todos sus movimientos asociados. Por tanto, también es una composición que tiene también el mismo tipo de cardinalidad. Bien, y luego tenemos la relación entre sucursales y clientes. La relación entre sucursales y clientes sería una asociación normal, porque un cliente puede estar en una sucursal o en muchas sucursales, y una sucursal puede tener muchísimos clientes. Por tanto, la cardinalidad también sería infinito, infinito. ¿De acuerdo? Y podríamos también, en este caso, establecer relaciones entre las sucursales y las cuentas. Una cuenta tiene que pertenecer a una sucursal y una sucursal puede tener cuentas. En este caso, yo optaría por crear una relación de agregación, es decir, las cuentas forman partes de las sucursales, pero realmente no tienen por qué estar vinculadas en tiempo de vida a una sucursal, sino que podrían cambiar. Por tanto, aquí pondríamos una relación de este tipo, en la cual las cardinalidades serían: una sucursal puede tener muchas cuentas o ninguna, y una cuenta tiene que estar en alguna sucursal. Bien, y con eso daríamos por finalizado nuestro primer diagrama de clases.